Bienvenidos a Entérate, un espacio de difusión de las actividades institucionales, académicas y de actualización del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Bienvenidas y bienvenidos sean a este programa en el que les presentaremos las conclusiones de la Mesa 1 del seminario La Constitución de Apatzingán y la Libertad de la América Mexicana, evento impulsado por el Centro de Capacitación Judicial Electoral del Tribunal Electoral. Dicha mesa lleva por título El Congreso de Chilpancingo, la importancia política y jurídica de la promulgación de la Constitución de Apatzingán. La Constitución de Apatzingán es la génesis de la vida jurídico-política de la nación mexicana. Por eso mismo, la conmemoración de 200 años de su promulgación no podía pasar inadvertida por el Tribunal Electoral. Acompáñenos, por favor. ¿Qué más hay en la Constitución de Apatzingán? Bueno, como importancia fundamental, todo lo que se ha dicho y se seguirá diciendo en este Congreso y en otros congresos: la división de poderes, el dogmatismo religioso que consagró, algunos derechos humanos, la presencia del juicio de residencia, etcétera, etcétera. Pero fundamentalmente lo que se celebró el día de ayer y lo que estamos celebrando aquí hoy es el establecimiento de un orden constitucional que se rige y se debe de regir a partir, como lo dijo muy bien el presidente Alejandro Luna Ramos, sobre el debate, sobre el acuerdo, sobre la discusión, no sobre la violencia. En 1814 México buscaba, perdónenme, diga, esto que hoy entendemos México, que entonces era la Nueva España buscaba su definición como México. Ya se ha dicho aquí también que el texto constitucional de Apatzingán le da nombre, ¿no? América Mexicana, se decanta por lo mexicano. Pero ese país hay que darle primero un orden jurídico, una propuesta política, que es lo que hace Apatzingán, y luego un destino. Y ese destino tendría que ser liberal, tendría que ser democrático, tendría que ser constitucional. Nos tardamos un siglo prácticamente en que nuestro país fuera realmente independiente y libre. Aunque nos independizamos en 21, todo el siglo XIX, lo sabemos, fue una lucha por nuestra independencia y por el reconocimiento de nuestra soberanía como Estado independiente. Llegamos a 1910 definitivamente independientes, y ahí nos dimos a la tarea un siglo de trabajar en términos de una sociedad democrática. Un siglo para ser demócratas. Bueno, hemos conseguido, bajo la égida de la Constitución del 17, cuyo centenario ya festejaremos en unos 3 años, ser una sociedad democrática. Y no me digan plenamente democrática, parcialmente democrática. Bueno, es que esos esencialismos son los que luego ofenden un poco la inteligencia, ¿no? Los radicalismos idealistas, es decir, plenamente feliz, como decía también la Constitución de Apatzingán. Híjole, ¿y qué es ser plenamente feliz? ¿Y qué es ser plenamente democrático? ¿Y qué es ser plenamente libre? No quiero entrar a esta discusión más bien de tipo filosófica, pero decir que nadie puede cuestionar hoy que la sociedad mexicana, al menos respecto a 1910, es una sociedad democrática. Y ya no quiero, como decía Pepe Barragán, para tocar temas actuales, remitirme a tiempos más cortos. Hacia 1910 no somos una sociedad democrática, hoy somos una sociedad democrática. ¿Qué fue lo que faltó? Y aquí ya no voy a la importancia, también a la importancia histórica y jurídica, y la responsabilidad de los constituyentes de 14 y no de Morelos. ¿Qué fue lo que faltó? Pues meterle el contenido de Morelos a la Constitución de Apatzingán. Y el contenido de Morelos que proponía la Constitución de Apatzingán era el contenido social que después rescatamos en la Revolución de 1910, ¿no? Y que tanto es lo que nos hace falta hoy. El modelo funciona, ha funcionado con sus bemoles, lo hemos condicionado, hay una institucionalidad. Pero ¿qué faltó? ¿Qué se les fue a los constituyentes del 14? Por responder a lo que Morelos, el cura de pueblo, había visto perfectamente, que era un territorio novohispano, país, emergencia nacional o emergencia de nación, profundamente
lacerado por una serie de inequidades, de desigualdades y de injusticias. Por eso cuando uno lee los sentimientos de la nación y los compara con el texto constitucional de Apatzingán, pues dice, aquí faltó algo. Y ese algo es nada menos que la historia de México en los siguientes 200 años. Y es el tema que hoy está finalmente subyaciendo en nuestra historia contemporánea, en nuestros días. ¿Qué nos faltó? Pues el tema de justicia. Está el tema de libertad e independencia, de reclamo de soberanía nacional, de no al español, de sí a la Constitución, de sí a los derechos individuales, de sí a la división de poderes, todo está perfecto. Luego viene el problema democrático republicano, también un siglo para definir la forma republicana de gobierno. ¿Qué nos ha faltado? Pues la tarea del siglo XXI. En ese sentido, como historiador, como jurista, como historiador del derecho, como profesor y como diplomático, tengo que asumir una responsabilidad, y mi responsabilidad en todos los sentidos es simplemente verlo con el análisis histórico-jurídico de estos documentos, decir que la tarea pendiente es la tarea que soslayó el constituyente de 14. Y es nuestra tarea lacerante. Hacer de esta sociedad una sociedad más justa, más equilibrada y sobre todo donde haya buenas leyes, tal como lo definió los sentidos de la nación, la buena ley. Esa buena ley que tenga características éticas, que esté vinculado a valores, a orden, ¿no? Y que resuelva problemas humanos. No que sea la emanación de teorías o de especulaciones abstractas que también son los que, a mi manera de ver, acabaron por dominar en el Congreso Constituyente 14 y, parece paradójico decirlo, en pleno ambiente de tierra caliente. ¿Por qué? Porque ellos tenían allí los instrumentos, la experiencia, la visión de una sociedad lacerada por las reformas borbónicas, bastante periférica, eran curas, muchos curos de pueblo, tenían todo para poder avalar el proyecto integral de Morelos y finalmente pues parece ser que les ganó la teoría sobre la realidad. Bueno, ¿qué ocurre para el siguiente siglo? ¿Qué ocurre para el siguiente centenario de Apatzingán allá en el 1114? Que ojalá alguien, ¿no?, como el que le está hablando, diga, señores, finalmente hacia el 1114 ya cumplimos la tarea de ser más justos en este país. Muchas gracias. Como siempre, queridísimo Jaime, mucho énfasis, polémica, muy bien. Bueno, pues muchísimas gracias y le damos la palabra a nuestro queridísimo amigo, maestro universitario, magistrado Manuel González Oropeza. Muchas gracias, doctor. Bueno, debo de confesar que me siento preparado para estar en esta sala superior, gracias a los debates que siempre hemos tenido con Jaime del Arenal en la escuela y con José Barragán en la universidad. Coincidimos en muchas cosas, pero también disentimos en algunas, y ese disenso ha provocado muchos debates entre nosotros. Pues ahora quiero debatir, ya que estamos en esa tesitura. Yo creo que la Constitución de Apatzingán tiene un legado mayor del que se le ha reconocido hasta este momento en la mesa. Quisiera demostrarlo. Porque evidentemente los tiempos difíciles de un México insurgente, como de un México revolucionario, pues verdaderamente, como diría Luis Cabrera, la revolución es la revolución. Y no hay nada más alejado de la ponderación de ideas y de la adopción de instituciones en su plenitud que andar a salto de mata, como dirían muchos historiadores, el constituyente en varios puntos que terminan en Tehuacán. Creo que las circunstancias del país eran muy difíciles, pero yo considero que las instituciones mexicanas, con todo lo imperfectas que pueden ser, pero que nos han dado patria, nos han generado una sociedad estable y finalmente democrática, como dice el señor embajador, con lo cual estoy totalmente de acuerdo. Se han forjado al fragor de las luchas, de la anarquía, de la transitoriedad, digámoslo así.
No hay constituciones estables ni permanentes. Nuestro sistema jurídico no se basa como el anglosajón de una constitución del siglo XVIII que hemos ido adaptando por resoluciones judiciales, sin necesidad de reformarlo tanto. Nosotros hemos participado de la vocación continental europea, francesa, apasionada, de cambiar las constituciones, mutarlas, como los periódicos de los pueblos que decía Voltaire, que la Constitución francesa cambiaba de acuerdo a su viaje en cada pueblo que iba. Hemos adoptado nosotros ese sistema y no hay constituciones permanentes. Esta misma que nos rige ha durado mucho, es la más antigua de América Latina, pero ya la cantidad de reformas que ha tenido, pues ya la hacen irreconocible con el texto original de 1917. La transitoriedad de Apatzingán quizá fue la que nos inauguró en eso. Constitución transitoria, instituciones transitorias, en el fragor de la lucha insurgente, con un Congreso huyendo, pero también con un Supremo Tribunal huyendo, que se instauró en Ario. También Ario estuvo de un lado a otro. Y eso sí, ahí sí estoy en desacuerdo. Administrando justicia, como lo voy a mencionar. Administrando justicia. Apatzingán, para mí, uno de los grandes legados de Apatzingán es la justicia como poder, no como delegación de un rey que no existía, o como delegación de una autoridad, sino como una autoridad propia, como un poder judicial. Pero veamos en contexto, digamos, nuestras constituciones. Apatzingán surge en este contexto, transitorio, anárquico. Evidentemente tuvo que obviar muchas cosas que ahora en la mentalidad moderna ya no consideramos completo, perfecto. Seguramente otra generación después de nosotros dirá, pues la generación de principios del siglo XXI fue verdaderamente anacrónica, no dejó de tener los mismos errores del siglo XX. Y así es la evolución humana, creo que es, y hay que entenderlo. Por eso hay que juzgar a Apatzingán en su contexto. El Acta de Reformas de 1847, que fue la que dio a nuestro país la distribución de competencias federal, el juicio de amparo, todas estas instituciones que todavía están en la actualidad, no podía haberse dado en una condición más desfavorable y anárquica. Y sin embargo, pues hubo legisladores comandados por Otero, suficientemente inteligentes, hábiles, como para adoptar, primero, la reinstalación de la Constitución del 24 y segundo, para reformarla. La Constitución de 1917, un Congreso Constituyente que se tiene que convocar porque no había congresos estatales que pudieran reformar la Constitución de 1857. Entonces se convoca un Congreso ad hoc para tener una Constitución ad hoc. Y de ahí estamos viviendo. Entonces, todo ha sido transitorio, hasta el impuesto predial en nuestro país. Pero evidentemente, esa transitoriedad no es un menoscabo a los méritos de la Constitución. Veamos, como bien dice el doctor Barragán, la Constitución de Apatzingán surge de una ausencia de poder, un poder inútil en España, en donde el padre y el hijo se delegan la autoridad real, sin ningún sentido, porque estaban aprendidos, estaban apresados por Napoleón en Bayona, y no había autoridad. El espectro de la ausencia de poder en nuestro país siempre ha sido un problema. Si no hay poder, si no hay autoridad, es un vacío político que no se debe tolerar, que no puede tolerarse. Y entonces esos son los ayuntamientos, de acuerdo a las leyes castellanas, antiguas del medioevo, las que la soberanía del rey, un rey cautivo, un rey inútil, o dos reyes, porque de los dos reyes no se hacía uno, dos reyes inútiles, pues la soberanía está en manos entonces de Napoleón, un soberano de otro país.
Y entonces las leyes castellanas muy sabias, desde el medioevo, dicen que ante el caso de la ausencia de un rey, la soberanía retorna al pueblo. Pero claro, hablar de la soberanía popular en ese contexto era un tanto mítico. Tenía que retornar a los cuerpos políticos representativos de ese pueblo, los ayuntamientos. Y por eso el Ayuntamiento de la Ciudad de México, que ya desapareció en 1928, con gran pues, reserva de todos nosotros, porque imagínense ustedes, el Ayuntamiento de la Ciudad de México inició la discusión de la independencia del país y nosotros, ingratos, lo eliminamos en 1928. Entonces, el Ayuntamiento de la Ciudad de México liderea esta causa que dice, bueno, son los ayuntamientos los que tienen que ser depositarios de esa soberanía ajena, ausente en el imperio. Y son los ayuntamientos los que tienen que llevar a cabo el gobierno en todo el territorio. Y después en Sevilla comienza, entre otras partes, el movimiento juntista, crear las juntas que van a discutir la condición. La Junta de Sevilla, la primera en ese sentido, no sé si la primera, antes de Quito, ¿verdad? Y antes de otras, esas juntas, bueno, pues asumieron la soberanía y empezaron a discutir una constitución. Muchos de nuestros mexicanos ilustres, como Miguel Ramos Arizpe, estuvo allí, Miguel Guridi y Alcocer, que es un especialista, el doctor Barragán en él, estuvieron allí y defendieron la idea de la nación española americana, logrando la igualdad de los españoles peninsulares con los americanos. Hicieron su gran contribución para bien tanto de España como de México. Y sufrieron persecución. Ramos Arizpe estuvo en la cárcel en España, porque se habían atrevido a enfrentarse a la autoridad inexistente de un rey. Pero eso sí, el Congreso de Anáhuac, el Congreso que estuvo en Chilpancingo, llamado de Chilpancingo, y estuvo en varias partes, le fue peor, porque no solamente sufrió la persecución de las autoridades virreinales, ilegítimas a todas luces, porque el virrey representaba al rey, pero no había rey. Entonces, ¿a quién representaba el virrey? A nadie. De tal manera que esa autoridad ilegítima persiguió sangrientamente a todos los insurgentes y particularmente al Congreso de Chilpancingo, y por eso tuvo que estar huyendo de esa manera. A los líderes se les acusó de herejía, de impiedad, de blasfemia, de sedición, de traición. Todas estas acusaciones, pues finalmente llevan a la ejecución de todos estos héroes de la independencia mexicana, pero además, incluso, lo más grave, llevan a la quema del decreto constitucional de Apatzingán, una especie de auto de fe que habían hecho los religiosos en contra de las religiones paganas de los indígenas. Y así se trató a nuestro decreto constitucional. ¿Cuál fue el pecado? El pecado fue implantar, como no pudo implantarse con esa totalidad en Sevilla y en la España peninsular, la soberanía popular al grado de clamar la independencia de América, particularmente de México, de la América mexicana. Entonces fue tratado con gran hostilidad, pero la Constitución de Apatzingán yo lo veo altamente meritoria y con grandes influencias en el constitucionalismo actual. Primero, no es una copia. Siempre hemos nosotros dicho que nuestros documentos constitucionales son copias. La propia Constitución de 1824, que es una copia de la Constitución americana de 1787. Y Apatzingán, que es copia de no sé qué, porque la verdad es un sincretismo que tiene el constitucionalismo de Apatzingán. Adopta el Ejecutivo colegiado, es decir, lleva a la división de poderes
que por primera vez se adopta en estas tierras, al extremo de decir, la división de poderes no nada más debe ser entre poderes, sino que también debe ser la división al interior del poder. Un Congreso dividido en cámaras, un judicial dividido en instancias, insales, y un poder ejecutivo también dividido en 5 personas. Y toma como ejemplo el ejecutivo colegiado francés, del directorio y después del consulado de 1799, de 1795. Entonces, esa adopción no es copia, esa adopción es adaptación, es congruencia con el principio de división de poderes. Establece también el sistema, por supuesto, republicano. Y para establecer el sistema republicano, incluye en la Constitución de Apatzingán 3 o 4 capítulos de toda la Constitución en materia electoral. Es la primera Constitución, la primera en tiempo mexicana, que le atribuye a la organización electoral el rango constitucional. Si esa Constitución establecía la soberanía popular y el sistema republicano, tenía que ser muy sofisticada en el sistema electoral. Divide parroquias, partidos, provincias, establece el sistema de votación, que por supuesto en la época, por las circunstancias de la Guerra de Independencia, no se podía lograr, pero ya incluye en el constitucionalismo el tema electoral, y desde entonces no lo ha dejado nuestro país. Prohíbe la reelección inmediata, no solamente de los diputados, sino también del Poder Ejecutivo. En otras palabras, es la primera que establece el principio de no reelección. Establece con ese juicio de residencia que habló el doctor Barragán, la responsabilidad política, que es el sistema, una característica del sistema republicano. Todo funcionario es responsable de sus actos ante la ley. Y establece la residencia. Establece o habla o se dice que Morelos estableció el amparo o preconizó que la justicia debería de amparar a quien estuviera agraviado por un acto de autoridad. Y lo tenemos en el pleno de la Sala Superior, la frase de Morelos, que ahí sí, con todo respeto, Morelos no necesita de frases para ser grande, creo que no es de Morelos, es una invención de otro historiador, Salce, porque no he encontrado esa frase en ninguno de sus discursos, de sus manifiestos, a ver si don José o Jaime me ayudan a conseguirlo, porque de otra manera voy a proponer que en lugar, bueno, no en lugar, pero adicional a las palabras de Morelos, que se dice que son de él, pues establezcan las palabras de José María Iglesias, sobre la Constitución nada, sobre la Constitución nadie, que sí lo dijo históricamente comprobado. Pero, aunque no se estableció el amparo, sí establece Morelos un principio de justicia que nos llega desde entonces hasta nuestros días. No le denomina amparo, sí habla de derechos humanos, pero es un procedimiento de justicia, de solución de controversias entre particulares, el ideal para exigir la responsabilidad de un funcionario público. Comparto las palabras del doctor Barragán en el sentido de que es lógico pensar que una autoridad que quizá reiteradamente viola la Constitución en la violación de los derechos humanos mereciera un procedimiento de responsabilidad política, porque es una violación a la Constitución. Pero fíjense ustedes que no son los juicios ante los tribunales constitucionales la vía idónea, por lo menos hasta que no se reforme nuestra Constitución en ese sentido, para que se determine la responsabilidad de los servidores. Quisiera, por ejemplo, tener el caso de Veracruz en 1869, cuando se acusa al gobierno del Estado de violar gravemente los derechos humanos en el Estado por la muerte de 7 personas implicados aparentemente en una conspiración. El juez de distrito, Rafael de Zayas Enríquez, interviene en el juicio de amparo
y reporta el juicio de amparo, como era el procedimiento en el siglo XIX del juicio de amparo, ante la Suprema Corte. Y la Suprema Corte discute qué hacer con estas violaciones. No nada más, digamos, amparar la justicia para los deudos de los 7 víctimas, sino que la responsabilidad del gobierno era tan manifiesta que se tenía que hacer algo más. Y es el inicio de la investigación de las violaciones graves a los derechos humanos que había en el artículo 97 de la Constitución y que recientemente se eliminó, en mi opinión, por desconocimiento de los antecedentes históricos. Porque una cosa son los juicios y otra cosa es la responsabilidad. Y en ese caso de 1869, la Corte actuó como debería de actuar, con el solo fundamento del artículo 17 del acceso a la justicia, dio vista al Congreso para que el Congreso actuara en el ámbito de sus competencias e investigara e iniciara probablemente un juicio de responsabilidad contra el gobernador. ¿Y qué hizo el Congreso? El Congreso sencillamente archivó el asunto como no procedente. Pero la Suprema Corte actuó en el ámbito de su competencia en ese momento constitucional, creo yo, de manera adecuada. Si ahora la Suprema Corte tuviera la posibilidad de conducir una investigación, como antes estaba en el artículo 97, para investigar estos hechos, bueno, yo creo que su resolución tendría los mismos efectos que el dictamen de la sección instructora del Gran Jurado en la Cámara de Diputados, y entonces proceder directamente a la consignación al juez político conducente. Pero bueno, pero el amparo no puede ser el vehículo. Hemos visto o hemos querido hacer del amparo la solución a todos nuestros problemas en violación de los derechos humanos, y no podemos. Y ya una prueba de ello es la existencia de este tribunal. Ya el amparo no fue competente, no llegó a la protección de los derechos políticos. Pues se crea otra vía, el juicio de protección de derechos políticos electorales, y se crea otro tribunal como este. Pero en fin, para concluir, creo que Apatzingán tiene un gran legado en materia de justicia. Fue el primer tribunal que, a pesar de todos sus inconvenientes, transitoriedades y limitaciones, administró justicia en la época más difícil, que era la insurgencia. Pero además administró justicia a las clases más desfavorecidas de nuestra población, a las mujeres indígenas. En el trabajo que reporto ante ustedes están los casos de María Catarina Rodríguez y María Guadalupe Corona, que la primera, que acude al tribunal de Ario para resolver problemas relacionados con la disolución de su vínculo matrimonial y para exigir una pensión alimenticia de su cónyuge. Y la segunda, Corona, para recuperar una casa que como viuda era su único patrimonio, el patrimonio de familia. Porque la justicia también tiene grandes raíces familiares. Pero lo interesante del caso es que no solamente Apatzingán estuvo en contacto, el tribunal, con las comunidades indígenas, sino con las mujeres indígenas, sin problemas de legitimación procesal, sin problemas de personería acreditados ante un tribunal, que después toda la justicia mexicana negó a las mujeres su capacidad, su legitimación procesal para acudir al tribunal. Tenían que hacerlo a través de apoderados, tenían que hacerlo a través de sus esposos, etc. Son 2 casos nada más que refiero, pero que existen más en un libro de la Suprema Corte de Justicia que se elaboró junto con el doctor Pedro López Saucedo, aquí presente, sobre todos los expedientes que había en el archivo judicial del Archivo General de la Nación en materia de resoluciones por el Tribunal de Ario. En consecuencia, Apatzingán enfatizó la justicia. Muchas gracias.
Los esperamos en una próxima emisión de Entérate, con lo más destacado de las actividades institucionales, académicas y de actualización del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Soy Roxana Noriega. Hasta la próxima.